Iglesia Cristiana Melquisedec presenta Mensajes del Cielo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que la paz de Dios sea con todos los que escuchan este mensaje. Ciertamente hay un mensaje de parte de Dios para los que no celebran las 7 fiestas santas ni los 12 novilunios al año ordenados por Dios. Este mensaje proviene directamente de Dios y se encuentra en la Biblia y dice así en Colosenses 2:16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Este es el mensaje de Dios para nosotros. Bueno, este mensaje ha sido muy mal entendido por la mayoría de las personas que lo han leído, que lo han estudiado, porque lo entienden precisamente al revés de lo que dice. Sí, bueno, el apóstol Pedro menciona algo acerca de que esto iba a ocurrir. Eso pues no es una cosa sorprendente, porque pues ya estaba dicho por el apóstol Pedro que esto iba a ocurrir respecto a las cartas del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3:15: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Casi en todas sus epístolas o cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, sí, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Ya el apóstol Pedro estaba diciendo de que las cartas del apóstol Pablo eran un poco difíciles de entender, y bueno, los indoctos e inconstantes dicen que las tuercen para perdición de sí mismos. Sí, entonces este texto, que bueno, pues es un mensaje de Dios para todos nosotros, vamos a analizarlo para ver exactamente lo que dice, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo en este versículo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues los que lo han malinterpretado dicen que nadie nos debe juzgar por ninguna de estas 4 cosas, que son la alimentación, las fiestas, o sea, las fiestas santas, o las nuevas lunas ordenadas por Dios, o los sábados. Sí, dicen que nadie nos debe juzgar y que podemos hacer todo lo que queramos al respecto. Claro que eso está mal interpretado, y como dice el apóstol Pedro, que muchos las tuercen, las escrituras que escribió Pablo, los indoctos e inconstantes para perdición de sí mismos. Y yo le agrego ahí que no solamente perdición de sí mismos, sino aún perdición de los que escuchan esas interpretaciones torcidas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No está diciendo que podemos comer y beber todo lo que queramos. No, eso no. ¿Cómo va a decir eso? Bueno, ellos afirman que así dice, que podemos comer todo lo que queramos y beber todo lo que queramos y que nadie nos tiene por qué juzgar nada. ¿Es eso lo que está diciendo? Bueno, eso contradice las otras escrituras que mencionó el apóstol Pedro. Sí, contradice las otras escrituras porque, bueno, pues acá en las otras escrituras, o sea, las del Antiguo Testamento, vamos a ver lo que dice en Proverbios capítulo 23, que no está
acorde con esa interpretación torcida. Dice aquí en Proverbios 23:20: no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Bueno, esto es lo que dice las Escrituras antiguas. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Bueno, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice que nadie nos juzgue en lo que comemos y en lo que bebemos? No, no está diciendo eso, no es eso. No, al contrario, tenemos que hacer caso de las demás escrituras que están acorde con lo que dijo el apóstol Pablo. Y también, aparte de Proverbios 23:20, también en Mateo capítulo 24, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo al respecto. Mateo capítulo 24, y en el versículo 48 dice: y si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si el siervo malo dijere: mi Señor se tarda en venir, y comenzar a herir a sus consiervos y a comer y a beber con los borrachos, pues claro que no está bien. ¿Y qué tal si ese siervo dice: no, pero el apóstol Pablo dijo que nadie nos tenía que juzgar por lo que comemos y lo que bebemos? No está diciendo eso, no está diciendo eso. Ahorita vamos a ver la interpretación correcta. Bueno, pero antes vamos a ver también en Lucas capítulo 21 y el versículo 34, son palabras de nuestro Señor Jesucristo acerca de la comida y de la bebida. En Lucas 21:34 dice: y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. También en este versículo nuestro Señor Jesucristo está diciendo que nuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. ¿Y qué podríamos decirle a nuestro Señor Jesucristo? Pero el apóstol Pablo dijo que nadie nos juzgara en lo que comíamos y en lo que bebíamos. No está diciendo eso. Y también en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo nos dice algo parecido. Romanos capítulo 13 y versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia. Bueno, pues esto que dice el apóstol Pablo no es como dicen aquellos intérpretes, que podemos comer y beber todo lo que queramos y que nadie nos tiene por qué juzgar. No está diciendo eso. Aquí dice el apóstol Pablo: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está diciendo exactamente el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2 y versículo 16? Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. ¿Acaso está diciendo que podemos comer y beber todo lo que queramos? No. Dice: o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados. ¿Acaso quiere decir que no hagamos caso de las celebraciones que el Señor Dios ordenó que hiciéramos? No, tampoco. Al contrario, está diciendo todo lo contrario de esas malas interpretaciones. Sabemos que para entender un texto necesitamos recurrir al contexto para saber de qué está hablando, porque pues un texto aislado pues no es bueno interpretarlo. Por eso se dice que un texto sin contexto es un pretexto para desobedecer a Dios. Entonces tenemos que tomar
en cuenta el contexto, o sea, los versículos que están antes y los que están después. Entonces vamos a ver de qué está hablando el apóstol Pablo en estos versículos. Comenzando desde el versículo 8 dice: mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Aquí está diciendo que nadie nos engañe. Quiere decir que había engañadores y que esos engañadores estaban tratando de engañar a los nuevos convertidos. Esta carta está dirigida a los colosenses, no a los israelitas, no a los hebreos, sino a los colosenses que no eran israelitas, sino que eran extranjeros, pero adheridos al pueblo de Dios. Y sigue diciendo en el versículo 9: porque en Él, o sea, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos. En Cristo estáis cumplidos, estamos cumplidos. Y Él es el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Dice que en Cristo estamos cumplidos. ¿Cumplidos en qué? Bueno, vamos a ver cumplidos en qué. Dice que en Él estamos cumplidos. ¿De qué tema está hablando el apóstol Pablo? Dice en el versículo 11: en el cual también sois circuncidados. Permítanme repetir esta frase: sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Ese era el asunto que estaba tratando el apóstol Pablo. Porque, bueno, pues sabemos que los judíos y aún los cristianos convertidos, los judíos convertidos al cristianismo, aún ellos pugnaban para que los extranjeros, colosenses y todos los demás se circuncidaran. Vamos a verlo por acá en el libro de los Hechos capítulo 15, cuando hubo un concilio, el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Así que suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, o sea, en Jesucristo, se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos, o sea, los nuevos creyentes, y mandarles que guarden la ley de Moisés. Vaya, pues, fíjense, aún los fariseos convertidos al cristianismo seguían insistiendo en que la circuncisión se tenía que hacer. Y de eso es de lo que está hablando el apóstol Pablo, y dice: no. Regresamos a Colosenses 2, 10, dice: y en Él estáis cumplidos, o sea, en Jesucristo estamos cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados. Ustedes, hermanitos colosenses, les dice: están circuncidados, ustedes no se preocupen. Y como dice en el versículo 8, no se dejen engañar. Dice: en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, o sea, como los judíos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, en la circuncisión de Cristo. Esa es la verdadera circuncisión. Entonces ustedes, hermanos colosenses, no se dejen engañar, ustedes están circuncidados. Así que ustedes tranquilos. Seguimos leyendo. Versículo 12: sepultados juntamente con Él, o sea, con Jesucristo, en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, rayendo la cédula de los ritos,
O sea, la cédula, la circuncisión, la cédula de los ritos que nos era contraria, claro que nos era contraria, porque eso de circuncidarnos, pues sería un gran problema para nosotros como extranjeros. No tenemos la obligación de hacerlo. Ya vimos que para nosotros es la circuncisión espiritual. Dice, rayando la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola del medio y enclavándola en la cruz. Así que eso ya está solucionado. Versículo 16, por tanto nadie os juzgue. Entonces, hermanitos colosenses, hermanitos mexicanos y de todas las naciones, que nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Y como dice aquí en el versículo 8, mirad que ninguno os engañe. ¿Sí? ¿Por qué? Pues sabemos que los judíos en los primeros años del cristianismo persiguieron a los cristianos porque tenían celos de ellos, ya lo sabemos. Eso lo dice allá en Hechos 13, que tenían celos de que los gentiles extranjeros participaran de las bendiciones de Dios, tenían celos. Y aquí les dice que nadie os juzgue en comida, en bebida, o sea, en todo lo que Dios mandó. Ustedes tienen todo el derecho que Cristo les dio para hacerlo, y ustedes son circuncidados, y que nadie los juzgue. Sí, porque si se tratara de juzgar, podría ser al revés, que los colosenses podrían juzgar a los judaístas, a los que pugnaban por el judaísmo, por la circuncisión, a los judaizantes, podrían juzgarlos. Lo dice el apóstol Pablo acá en su carta a los Romanos capítulo 2, hablando a los judíos o a los judaizantes o a los judaístas que ellos están mal. Romanos 2, 17, ¿qué les dice? He aquí tú tienes el nombre, sobrenombre de judío, y estás reposado en la ley y te glorías en Dios, y sabes su voluntad y apruebas lo mejor instruido por la ley, y confías que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, enseñador de los que no saben, maestro de niños, y tienes la forma de la ciencia y de la verdad en la ley. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes, o sea, de vosotros entre los gentiles, como está escrito, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardares la ley. Pero si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión, de nada te sirve, hermano judío, hermano israelita, que te gloríes de que eres circuncidado y que los demás no lo son. No, dice, si eres rebelde a la ley, claro que ellos dicen, no, nosotros somos guardadores de la ley. Bueno, eso dicen ellos. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué les dijo nuestro Señor Jesucristo a los que se preciaban de ser cumplidores de la ley? Vamos a verlo por acá en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 7, dice... San Juan capítulo 7, déjenme ver, en el versículo 19, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo a los judíos? Les dijo en San Juan 7, 19, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros hace la ley? Les dijo que ninguno de ellos hacía la ley. Ninguno de ellos. Ellos decían que ellos eran cumplidores y que nuestro Señor Jesucristo era un infractor de la ley, que porque no guardaba el sábado, según ellos. Y los que estaban mal eran ellos.
el Señor les dijo, ninguno de vosotros hace la ley. Bueno, solamente que pues no lo reconocían, pero uno que sí lo reconoció. Me parece que fue el apóstol Pedro el que reconoció, por acá en el libro de los Hechos, dice en Hechos 15, versículo 7, y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando con la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Este sí fue honesto. El apóstol Pedro dijo, nadie lo ha podido hacer. El único que lo ha podido hacer cabalmente es nuestro Señor Jesucristo. Ellos no lo reconocían. A ver, vamos a regresar a Romanos capítulo 2, lo que le sigue diciendo el apóstol Pablo a los judíos. Dice en el 25, Romanos 2, 25, porque la circuncisión en verdad aprovecha si guardare la ley, mas si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha incircuncisión. Así que si no obedeces cabalmente la ley, tu circuncisión no sirve. Es como si no estuvieras circuncidado, hermano judío, hermano judaísta o judaizante. Versículo 26, de manera que si el incircunciso, o sea, los que no somos circuncidados, los colosenses, los mexicanos, ¿quién más? Los efesios, bueno, todos ellos, todos nosotros, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, o sea que si nosotros guardamos perfectamente la ley como el Señor nos manda, dice, de manera que si el incircunciso guardare las justicias de la ley, no será tenida su incircuncisión, porque circuncisión, claro que será tenida nuestra incircuncisión, de que no somos circuncidados, como si estuviéramos circuncidados. Dice el 27, y lo que de su natural es incircunciso, o sea, nosotros guardando perfectamente la ley, o sea, tal como Dios nos manda, te juzgará a ti, le dice al judío. El colosense y el mexicano y el guatemalteco y todos te juzgarán a ti, hermano judío, israelita, que con la letra y con la circuncisión eres rebelde a la ley, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío en lo que es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Entonces, lo que de su natural es incircunciso, el hermano colosense, guardando perfectamente la ley, te juzgará a ti, hermano judío, hermano israelita. Si tú estás juzgándolo a él, él te va a juzgar a ti. Entonces, si se trata de juzgar, entonces mejor que nadie te juzgue y tú sigue obedeciendo a Dios, tal como Él lo ha mandado. Que nadie te juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Bueno, entonces aquí nos habla de 4 leyes. La ley de la alimentación. Entonces podemos nosotros ajustarnos a esa ley de nuestro Dios, y nadie tiene por qué decirnos que nosotros no somos circuncidados y que no tenemos ningún derecho de entrar a la obediencia a nuestro Dios, o de celebrar las fiestas, dice, o en parte de día de fiesta. Aquí nos habla de las fiestas ordenadas por Dios,
o de nueva luna, dice, o de sábados, ¿sí? Las celebraciones ordenadas por nuestro Dios, entonces, que nadie nos juzgue, el Señor Dios las ordenó, nosotros queremos entrar a esas fiestas hermosas que Dios mandó, y no a las del mundo, porque, como dice por allá el Señor creo que es Jeremías 2:13, 2 males ha hecho mi pueblo, dejaronme en mí fuente de aguas vivas por cavar para sí cisternas rotas que no tienen agua. Entonces, 2 males, sí, dejar las cosas de Dios y abrazar las cosas del mundo, 2 males, sí. Entonces muchos, sí, desechan las fiestas de Dios, las leyes de Dios, pero sí celebran las fiestas del mundo. Esa les parece mejor, sí, pero no es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Son 3 clases de celebraciones, o sea, de fiestas o de solemnidades que el Señor Dios ordenó. Aquí dice las fiestas, las nuevas lunas y los sábados. Estas 3 clases de celebraciones, desde el Antiguo Testamento, Dios las ordenó en conjunto, poniéndolas en el mismo nivel. Vamos a ver en primer libro de Crónicas 23:31 que el Señor Dios mandó estas 3 clases de celebraciones que se observaran. Bueno, vamos a ver en primero de Crónicas 23:31 dice en el 27, así que conforme a las postreras palabras de David fue la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Versículo 31, y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová, los sábados, nuevas lunas y solemnidades. Son 3 clases de celebraciones: los sábados, las nuevas lunas y las solemnidades. O sea, lo mismo que dijo el apóstol Pablo, aquí lo está mencionando, bueno, de una manera conjunta. Estas 3 celebraciones las pone el Señor Dios en su escritura en el mismo nivel: los sábados, las nuevas lunas y las sábados, nuevas lunas y ¿qué más? Y solemnidades, sábados, nuevas lunas y solemnidades, o sea, las fiestas. También en 2 de Crónicas capítulo 2 también están estos 3 grupos de celebraciones. 2 de Crónicas 2:4 dice, bueno, aquí habla Salomón, dice: he aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar perfumes aromáticos delante de él y para colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos de mañana y tarde y los sábados y nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios, lo cual ha de ser perpetuo en Israel. Aquí vuelve a hablar de estas 3 clases de celebraciones en conjunto, son inseparables. No podemos decir, voy a celebrar los sábados, pero las nuevas lunas y las fiestas, esas no. Tienen que ser las 3 o ninguna. Pues, ¿para qué hace una parte y la otra no? Dice el apóstol Santiago en Colosenses 2:10, que, a ver, mejor se lo voy a leer. Santiago capítulo 2, versículo 10. Dice: porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto, es hecho culpado de todos. Entonces, si nada más va a ser una parte, pues no te sirve de nada. Aunque vamos a suponer que obedeces 9 mandamientos, pero desobedeces uno,
con eso estás fuera. Repito, Santiago 2:10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpado de todos. Entonces es como si desobedeces los 10, eso dice la palabra de Dios. Y también en Nehemías capítulo 10, también vuelve a mencionar estas tres clases de celebraciones en conjunto, son inseparables. En Nehemías capítulo 10 y versículo 33 dice, bueno, aquí son las promesas del pueblo, desde el 32, impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua y para el holocausto continuo de los sábados y de las nuevas lunas y de las festividades, y para las santificaciones y sacrificios por el pecado para expiar a Israel y para toda la obra de la casa de nuestro Dios. Sí, entonces aquí están otra vez estas tres clases de celebraciones instituidas por Dios, están juntas. El Señor Dios las pone en el mismo nivel, entonces si vamos a obedecerlas, vamos a obedecerlas todas, o si no de plano, pues mejor ninguna, porque de nada sirve guardar unas sí y otras no. Entonces mejor vamos a obedecer todo lo que el Señor Dios nos manda. Bueno, esto fue en el Antiguo Testamento. Bueno, y por cierto, ¿cuántas celebraciones serán por todas en un año? Incluyendo estas tres clases de celebraciones, los sábados, las nuevas lunas y las fiestas. ¿Cuántas serán por todas al año? ¿Cuántas serán? Bueno, en un año son 52 semanas, pues son 52 sábados en un año, y 12 novilunios o nuevas lunas al año, una por cada mes, pues entonces serían 52 sábados y 12 nuevas lunas o novilunios, serían 64. Bueno, y luego añadiendo las tres festividades principales, Pascua, Pentecostés y Cabañas, pues ya con eso ya van 67. Y si agregamos las otras tres fiestas adicionales que son ácimos, trompetas y expiaciones, 70 celebraciones al año. ¡Qué coincidencia! Bueno, pues esto coincide con las 70 personas, los 70 hijos de Israel que llegaron a Egipto. Eso no lo vamos a leer en Éxodo 1:5. Y también coincide con las 70 palmeras que encontraron los israelitas en el desierto, en Elim, 70 palmeras. Y también coincide con los 70 ancianos que Dios dijo que subieran con Moisés al monte Sinaí. Eso está en Éxodo 24. Y no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Coincide con los 70 discípulos que nuestro Señor Jesucristo envió a predicar. Eso está en Lucas capítulo 10, versículo 1. Entonces, por lo visto que este número 70 es un número muy importante. Y curiosamente, bueno, pues son 70 reuniones, 70 fiestas, 70 celebraciones o solemnidades que hacemos al año. Bueno, mandato de Dios. Esto es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento pues ya vimos ahí en Colosenses capítulo 2 versículo 16 que ahí están otra vez estas tres clases de celebraciones, porque dice el apóstol Pablo: por tanto nadie os juzgue. Puedes hacerlas, hermano, aunque seas colosense o seas efesio o seas tesalonicense o seas mexicano o francés. Nadie tiene por qué juzgarte que porque no eres circuncidado. Claro que eres circuncidado, pero en la circuncisión de Cristo, la circuncisión espiritual. Dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados. Y a continuación dice algo verdaderamente sorprendente en el versículo 17.
27, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Vaya, esto sí que es glorioso. Dice que estas 4 cosas, estas 4 leyes, la ley de la alimentación, la de las fiestas, de las nuevas lunas y de los sábados, en el milenio se van a celebrar, se van a tomar en cuenta. Dice que esto es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo, o sea, la realidad, es nuestro Señor Jesucristo. Si Él personalmente va a estar ahí presidiendo todas estas solemnidades, bueno, esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver que en el milenio, o sea, en el reinado de nuestro Señor Jesucristo, todas estas 70 celebraciones al año, allí se van a celebrar. Y vamos a verlo. Bueno, pues vamos a ver primeramente en Isaías, capítulo 2. Vamos a ver que ahí precisamente en Jerusalén va a ser el centro de adoración. Isaías 2, el versículo, creo que es 2. Isaías 2:2, y acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán a él todas las gentes, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahí va a ser, en Jerusalén, el centro de adoración para todas las naciones. Y bueno, ya no voy a leer también Miqueas capítulo 4, del 1 al 4, también ahí lo dice, pero lo que vamos a ver es en Ezequiel capítulo 45, que ahí nos habla otra vez de estas 3 clases de celebraciones que se celebraban en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. También allá en el milenio se van a celebrar estas 3 clases de solemnidades. Dice: mas del príncipe será el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las solemnidades 1, y en las lunas nuevas 2, y en los sábados 3, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación y el presente y el holocausto y los pacíficos para expiar la casa de Israel. Sí, las 70 solemnidades ahí se van a celebrar por mandato del Señor Dios. Entonces, ¿quiere decir que nunca las ha quitado el Señor? Claro que no. Se celebraron en el Antiguo Testamento, se celebraron en el Nuevo Testamento y se siguen celebrando, y aún hasta el milenio se van a seguir celebrando. Bueno, también aquí mismo en el capítulo 44 de Ezequiel, bueno, pues aquí nos habla, aquí dice que todas las solemnidades, por si alguien tuviera duda, bueno, aquí nos habla acerca de los sacerdotes, que dice en Ezequiel 44:23: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio, y en el pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mis derechos los juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis solemnidades, dice el Señor, y santificarán mis sábados. Aquí dice que todas, no dice que nada más unas y otras, no. Todas las 70 solemnidades al año se van a celebrar allá. Bueno, ¿y qué más? Bueno, pues también en el capítulo 46, aquí mismo, Ezequiel 46:3, palabra de Dios, lo que va a suceder en el milenio. Dice: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los sábados y en las nuevas lunas. Sí,
Ahí se van a seguir celebrando, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos, porque es palabra de Dios. Isaías capítulo 66, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a ver la palabra de Dios. Isaías 66, 23. Dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es palabra de Dios. Será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. No está diciendo que en caso que puedan, no dicen que es una sugerencia, una opinión. No. Esto es palabra de Dios, es un mandamiento que se va a tener que hacer en el milenio para todos. Dice, y será que de mes en mes, o sea, cada principio de mes, que es nueva luna, y de sábado en sábado, cada semana, vendrá toda carne, todos, y no tiene que faltar nadie, adorar delante de mí, dijo Jehová. Es palabra de Dios. Bueno, pero para los que no quieran, aquí está el versículo 24, dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a toda carne. Entonces no es de que, a ver si puedo, no, o vas o no vas de una vez, porque si no vas a Jerusalén, tendrás que ir al Gehenna, donde estarán los cadáveres ardiendo, según dice aquí palabra de Dios, Isaías 66, 24. Bueno, también en Zacarías capítulo 14, dice que también la fiesta de las cabañas se va a celebrar allá. Bueno, pues de hecho ya vimos que todas. Pero bueno, vamos a leer aquí un poquito, Zacarías 14, 16. Y todos los que quedaran de las gentes que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a adorar al Rey Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de las cabañas. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén a adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá a las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las gentes que no subieren a celebrar la fiesta de las cabañas. Palabra de Dios. Entonces, ahí se van a celebrar también la Pascua. Claro que sí, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 22. La Pascua, todas las fiestas. Pero bueno, estamos viendo aquí unas que se mencionan de una manera especial. Lucas 22, 14, y como fue hora, sentóse a la mesa y con él los apóstoles, o sea, nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua. Está hablando de la Pascua antes que padezca. Porque os digo que no comeré más de ella, ¿de cuál ella? De la Pascua, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Allá se va a volver a celebrar la Pascua. Sí, palabra de Dios. 18, versículo Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Sí, allá se va a celebrar. Otra vez lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, quiero leerlo también en Mateo capítulo 26. Mateo 26, palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26, Mateo 26, 26. Y comiendo ellos, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando el vaso y hechas gracias les dio diciendo, bebed de él todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto,
la cual es derramada por muchos para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo tengo de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Allá se va a seguir celebrando la Pascua según palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues una gran fiesta va a ser esta, la de la Pascua. Dice que va a haber una gran mesa. En Lucas capítulo 12 y versículo 37, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando, de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Una gran mesa. Y el que va a servir es nuestro Señor Jesucristo. Y no porque falten sirvientes, porque hay millones de ángeles. Y por si no fuera suficiente, pues acá estamos nosotros también para servir la mesa. Pero el Señor dice: ahora ustedes se sientan y yo les voy a servir a ustedes. Bueno, Señor, pues como usted diga, Él es el Señor, Él es el que manda. Y finalmente, en Apocalipsis capítulo 19, dice en el versículo 9, y Él me dice: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, o sea, de Jesucristo. Y me dijo: estas palabras de Dios son verdaderas. Bienaventurados los que son llamados a la cena. Va a haber una santa cena cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Hermano, hermana, estás invitado, no vais a faltar a celebrar no solamente esa santa cena, sino todas las solemnidades ordenadas por nuestro Dios, 70 solemnidades al año. Que Dios te bendiga y les invito a hacer una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has dado tus fiestas para celebrarlas, tus leyes para obedecerlas. Gracias, bendito Dios, porque no siendo nosotros dignos, tú nos haces dignos por medio del sacrificio cruento de tu Hijo precioso, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre Celestial. Enséñanos a obedecerte en